Bienvenidos a este espacio de formación. En el día de hoy vamos a trabajar el tema la evaluación, flexibilización curricular de trabajo en casa. Antes de iniciar, les quiero hacer una lectura que tiene relación con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y dice así: el águila empujó suavemente sus hijitos hacia el borde del nido. Su corazón se aceleró con emociones conflictivas, al mismo tiempo en que sintió la resistencia de los hijos a sus insistentes empujones. ¿Por qué la emoción de volar tiene que comenzar con el temor a caer?, pensó ella. El nido estaba colocado bien en el alto de un pico rocoso. Abajo, solamente el abismo y el aire para sustentar las alas de los hijitos. ¿Y si justamente ahora esto no funcionase? Esta pregunta no tenía respuesta para ella. A pesar del miedo, el águila sabía que aquel era el momento. Su misión estaba presta a ser completada. Restaba todavía una tarea final, el empujón. El águila se llenó de coraje apoyándose en su sabiduría innata. Mientras sus hijos no descubriesen sus alas, no habría propósito para sus vidas. Mientras ellos no aprendieran a volar, no comprenderían el privilegio que era nacer águila. El empujón era el mejor regalo que ella podía ofrecerles. Era su supremo acto de amor. Entonces, uno a uno, ella los empujó suavemente hacia el abismo y ellos volaron. Les traje esta lectura porque en nuestra vida las circunstancias hacen el papel del águila. Son ellas las que nos empujan hacia el abismo. Y quién sabe, tal vez sean ellas, las propias circunstancias, las que nos ayuden o nos hagan descubrir que tenemos alas para volar, para reinventarnos, para mirar esta situación como una oportunidad. Después de esta lectura que les quise compartir y que tiene que ver mucho con el tema que vamos a trabajar el día de hoy, les comparto entonces el contenido de mi presentación. Lo primero es que vamos a conversar sobre qué evaluar en medio de esta contingencia, cuándo evaluar, cómo evaluar y por último les daré unas recomendaciones y consideraciones asociadas a la evaluación. Para ello, entonces, les comparto acá el marco normativo sobre la evaluación y el trabajo en casa. Les cito por acá el decreto 1290 y también la directiva número 5. En la directiva número 5 encontramos las orientaciones para la implementación de estrategias pedagógicas de trabajo académico en casa. ¿Qué nos dice esta directiva que nos plantea principalmente? Que es necesario replantear o transformar el currículo que manejamos en las instituciones educativas para que se pueda movilizar y generar cambios teniendo en cuenta la situación de emergencia que se está viviendo en estos momentos. Bueno, luego de ese ejercicio es importante que se defina qué es importante enseñar, es decir, a qué se le va a dar prioridad en el plan de estudios, teniendo en cuenta que se debe hacer énfasis en el desarrollo de habilidades. También nos dice que es importante o que se debe hacer énfasis en viabilizar aprendizajes teniendo en cuenta los recursos disponibles en los hogares de nuestros chicos. Por último, promueve además la inclusión, la participación y la colaboración de todos los integrantes de la familia que puedan sumar en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Ahora bien, con esta información, pues teniendo en cuenta el decreto 1290, que nos habla de la importancia de identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances, se hace necesario que se proporcione información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante y suministrar, por último,
información que permite implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo. Así que teniendo en cuenta este marco normativo, vamos a continuar entonces repasando todo lo que ya hemos visto sobre evaluación y cómo podemos evaluar en estos momentos de aislamiento social. Antes de ello, es importante recordar que hay una diferencia grande entre evaluar y calificar. Primero que todo, la evaluación nos permite a nosotros describir los procesos, lo que se consigue, lo que se avanza y cómo se ha logrado este proceso. Y calificar se restringe un poco más al asignar una nota. Especialmente nos referimos acá a la parte cuantitativa. Es buena esa claridad para continuar entonces con la explicación. Bueno, entonces vamos a mirar por acá que la evaluación formativa implica dos componentes, el uso pedagógico de los resultados y el seguimiento de los aprendizajes. El uso pedagógico de los resultados tiene como propósito tomar decisiones a partir de la comprensión y el análisis de los resultados de las evaluaciones internas y externas. Todas estas decisiones, es importante saberlo, deben redundar siempre en acciones de enseñanza y aprendizaje que fortalezcan los aprendizajes de los estudiantes. Es decir, las evaluaciones cuando las revisamos no nos debemos quedar solo con ese resultado, sino empezar a mirar y a tomar decisiones o planes de acción para ver de qué manera podemos mejorar estos resultados. El seguimiento al aprendizaje tiene que ver o es el componente mediante el cual se establece un mecanismo para recoger y registrar la información sobre lo que los estudiantes están aprendiendo, analizarla e identificar los aspectos a tener en cuenta en la práctica pedagógica del docente. Siempre que se hace seguimiento al aprendizaje y se hace un uso pedagógico de los resultados por medio de una buena reflexión pedagógica, se puede asumir que la evaluación está siendo realmente formativa. Muy bien, vamos a continuar entonces mirando por acá esta primera partecita. ¿Qué evaluar? ¿Qué evaluar en estos momentos? Vamos a mirar entonces qué podemos evaluar. Entonces estamos en la primera parte que tiene que ver con la flexibilización curricular. ¿Qué evaluar? ¿Qué podemos evaluar? Muy bien, los aprendizajes priorizados para el estudio y trabajo en casa, valorando los desempeños de los estudiantes. Es muy importante recordar acá que también vamos a valorar o a evaluar las competencias socioemocionales, competencias ciudadanas. ¿Por qué? Porque son competencias que casi no se trabajan y que este es el momento oportuno para hacerlo. También el pensamiento crítico. Entonces, valorando los desempeños de los estudiantes donde se considere. Primero, los avances. Es decir, identificar el progreso del estudiante en el desarrollo de las actividades. Segundo, los aciertos. Centrar la valoración en lo que el estudiante logra, más no en lo que falla. Normalmente los maestros adquirimos una destreza y es centrarnos en el error. Acá, en este momento del proceso y teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo, es importante valorar lo que el estudiante logra. Bueno, también es importante valorar las acciones, evaluar las acciones, resaltar el interés y dedicación que muestran los estudiantes al desarrollar las actividades propuestas y destacar el esfuerzo ante la adversidad. Sabemos que nuestros chicos no están pasando por una situación fácil y que nuestras familias tienen otras preocupaciones aparte de lo académico. Tienen otras preocupaciones, entonces hay que valorar todo el esfuerzo que ellos hagan para desarrollar las guías de aprendizaje o los talleres o las actividades que estamos asignando para el trabajo autónomo en casa. ¿Qué más podemos evaluar? La creatividad, considerar el uso de los recursos, lo que ellos, de qué manera utilizan lo que tienen en su hogar, en el entorno cercano, para desarrollar todos los ejercicios que nosotros les asignamos en nuestras guías de aprendizaje.
y la manera como participan pues en estas actividades, lo creativos que son, no solo para mostrar un producto, sino también durante todo el proceso. Bueno, el desarrollo de habilidades como quinto punto. Seguir y apoyar el desarrollo social, afectivo, emocional, fisiológico y cognitivo. No olviden que no solo trabajamos lo conceptual, lo procedimental, lo actitudinal es importante, pero más que todo trabajar con nuestros estudiantes la resiliencia, la forma como manejen los conflictos que pueden estar viviendo en estos momentos en casa. Y también las habilidades necesarias para desenvolverse y también para desarrollar las actividades que nosotros les planteamos. Como sexto punto tenemos la capacidad de reflexión, destacar los procesos de autoevaluación y coevaluación, así como el trabajo autónomo. Más adelante vamos a enfocarnos un poco en esta parte de la autoevaluación. ¿Bien? ¿Cuándo evaluar? Una pregunta bien interesante. Si hablamos de evaluación formativa, sabemos que la evaluación formativa mm, dice o nos plantea que la evaluación es un proceso que no es punitivo, que lo que pretende es mirar el avance de nuestros estudiantes en relación con los aprendizajes que se desean alcanzar o los desempeños esperados. Teniendo en cuenta esto, entonces, vamos a mirar esta imagen, ¿cierto? Retroalimentación en el centro, comunicación sincrónica, comunicación asincrónica y remisión de material. Los momentos de evaluación deben considerarse por el docente de acuerdo con la metodología, los materiales y el canal de comunicación que se tiene con los estudiantes. No es lo mismo el estudiante que recibe la guía de manera virtual y que tiene recursos tecnológicos a la mano, como el estudiante que no los tiene, es decir, que nuestra comunicación con ellos es asincrónica. Debemos tener presente que en muchas casas hay varios niños o varios estudiantes y que deben o tienen un solo recurso tecnológico para poder acceder a los materiales que les compartimos o desarrollar las actividades que se les plantean. Entonces es importante establecer la forma como nos vamos a comunicar con ellos, el canal de comunicación. Bueno, remisión de material. En el momento en el que el estudiante pueda retornar las actividades propuestas por el docente o retomar pues las actividades que el docente propone, tenemos que tener presente que hay muchos estudiantes que en estos momentos se encuentran en sus casas, hay otros que están fuera de casa y que no han podido acceder a los materiales. Todas las guías que construyamos y el material que vayamos construyendo debe estar encaminado a que estos chicos, que a los que no les vamos a poder hacer retroalimentación en la inmediatez, podamos después revisar ese trabajo y hacerles la retroalimentación. Hay que definir, muy importante desde el Consejo Académico, la forma como se van a establecer estos canales de comunicación y el proceso de retroalimentación que se va a tener con estos estudiantes. Muy bien, ya cada docente mirará si la forma de comunicación, dependiendo del estudio que haya hecho de su comunidad, de sus estudiantes y del entorno, se puede definir si la comunicación va a ser sincrónica o asincrónica. Bien, vamos por acá entonces a mirar. Cuando hablamos de lo sincrónico, tiene que ver con lo que se da en un tiempo establecido, se da desde la simultaneidad, es la comunicación instantánea y los comentarios inmediatos entre estudiantes y docentes. Y la comunicación asincrónica tiene que ver con la comunicación y comentarios en diferentes momentos no directos entre estudiantes y docentes. Normalmente esto ocurre con los chicos que se llevan las guías y que no tienen un recurso tecnológico a la mano para comunicarse inmediatamente con el docente, sino que lo hacen luego a través de la entrega o devolución de las guías o talleres o a través del correo electrónico, de los foros o de los documentos y guías impresas que se le entreguen. La comunicación sincrónica con los estudiantes se puede dar a través de chats, plataformas LMS o plataformas que facilitan los espacios virtuales de aprendizaje, entre otras. Es muy importante que se definan estos escenarios, que entendamos que todos nuestros estudiantes no pueden acceder a nuestras clases inmediatamente. Es por eso que cuando usted elabore la guía o la envíe, vaya con un video explicativo
o un audio explicativo o que la guía sea tan clara que si usted no está al lado de su estudiante, él pueda desarrollar todas las actividades sin tener que recurrir a usted si no es posible hacerlo en ese momento. Entonces es importante reconocer estos diferentes escenarios en los que se puede hacer el acompañamiento a esta actividad académica y establecer herramientas que apoyen el proceso de seguimiento. ¿Cómo evaluar? Aquí vienen unos puntos bien importantes y seguimos con el tema de la evaluación formativa, que trata conceptos como la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación, las rúbricas de evaluación que las vamos a trabajar hoy un ratico y los portafolios. Vamos a mirar entonces con unas consideraciones iniciales que debemos tener presentes en este momento tan importante que es cómo evaluar desde la flexibilización curricular o el trabajo autónomo. Lo primero que debemos saber es que la evaluación debe ser equitativa, donde todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de mostrar o de dar a conocer sus actitudes, sus conocimientos, habilidades, aprendizajes o competencias, que tengan la misma oportunidad que el resto de ser valorados y de recibir una retroalimentación oportuna. Muy bien. La evaluación debe permitir también valorar los aciertos e identificar las falencias, lo que permitirá interpretar el proceso y plantear las acciones a tiempo para alcanzar los propósitos establecidos, es decir, las acciones de mejora, teniendo en cuenta los resultados obtenidos después de que se reciben los talleres o las guías o las actividades planteadas. La priorización de los aprendizajes debe partir de un proceso de reflexión, teniendo presente que ante la situación de emergencia sanitaria lo importante es el bienestar del sujeto. Por favor, ya lo he dicho y en el video sobre las guías se los dije, no saturemos tanto a nuestros estudiantes, no es cantidad, es calidad. Se sugiere el uso de rúbricas, el uso de la autoevaluación, preguntarle a nuestros estudiantes cómo se han sentido. Trabajar todas las competencias, más que las competencias específicas de las áreas, trabajemos desde la integración de las áreas. ¿Por qué? Porque de esta manera el estudiante no va a estar sobrecargado y va a seguir en su proceso académico de manera adecuada. No olviden que en muchas casas solo hay un celular para 3 o 4 o 5 estudiantes y que los padres de familia llegan en la noche con su celular para poder hacer ese acompañamiento. Entonces nuestros chicos no van a tener acceso a este recurso durante el día. Hay que tener presente todo esto también. Y eso se evaluó desde el principio cuando hicieron las encuestas en los establecimientos educativos. Por último, reconocer que la evaluación formativa promueve la trayectoria educativa del estudiante, ya que es motivadora, es orientadora, pero nunca sancionatoria. Recordemos que la evaluación formativa no es punitiva, lo que busca es que el estudiante alcance los desempeños esperados y que sea en el momento en el que se dé su proceso de desarrollo, que no tiene que ser ni antes ni después. Hay que tener paciencia con esto y más en estos momentos. Rasgos que caracterizan la evaluación educativa en los niveles básica y media. Es formativa, motivadora, orientadora, pero nunca sancionatoria. Utiliza diferentes técnicas de evaluación, ahorita vamos a hacer énfasis en algunas, y hace una triangulación de la información para emitir juicios y valoraciones contextualizadas. Está centrada en la forma como el estudiante aprende, sin descuidar la calidad de lo que aprende. Es decir, el hecho de que estemos trabajando de manera autónoma en casa, que nuestros chicos lo estén haciendo, no quiere decir que los insumos que les demos o los recursos que les brindemos para acceder al aprendizaje sean de menor calidad, al contrario. Deben ser de muy buena calidad y ser muy comprensibles para que nuestro estudiante pueda acceder a él, así nosotros no estemos presentes. Es transparente, es continuo y procesual. Es resultado de un proceso. No se mira solo el producto como tal, se mira todo el proceso, el interés, la participación, el esfuerzo que se está haciendo, si no pudimos ver si él está participando, no mirar su esfuerzo, valorarle todo esto y valorar la situación que se está viviendo, teniendo en cuenta esto, no es llenarnos de compasión con nuestros estudiantes, pero sí entender las necesidades y las situaciones por las que ellos están pasando en estos momentos.
La evaluación educativa en los niveles básica y media convoca de manera responsable a todas las partes en un sentido democrático y fomenta la autoevaluación. Muchas veces en los establecimientos educativos nosotros dejábamos, o algunos docentes dejan la autoevaluación en un último plano, o no lo tienen en cuenta cuando están pasando las notas. No olviden que si la evaluación es formativa y atendiendo al 1290, debe hacerse la autoevaluación y tenerse en cuenta. Viene un punto bien importante, la autoevaluación. Bueno, yo mismo, ¿cierto? La autoevaluación tiene que ver con ese proceso de introspección de nuestro estudiante, donde él mira qué ha aprendido, cómo lo ha aprendido, si alcanzó las metas o no las ha alcanzado. Otorga responsabilidad al estudiante sobre su proceso de aprendizaje. Sin embargo, siempre debe ir acompañada por estrategias que orienten a la comprensión por parte de los estudiantes de los criterios de evaluación, a fin de que sea un análisis reflexivo y analítico que supere el solo proceso de asignar una nota. Por favor, no olvidemos que se deben establecer unos ítems para que el estudiante se dé su calificación o su nota cualitativa en relación con la autoevaluación. Es muy importante porque desde pequeños los podemos a ellos enseñar a que se autoevalúen, pero no de manera libre, sino con unos ítems que le permitan a él valorar sus avances, valorar el proceso y valorar de qué manera él mismo ha posibilitado el acceso al conocimiento y la adquisición del aprendizaje. Para ello entonces es importante proponer los momentos en los que se enuncian y son socializados los criterios de evaluación con los estudiantes. Lo ideal es que sea desde el inicio, cuando estamos en clase, y si nos hace, y ya en estos momentos que lo estamos haciendo desde el trabajo autónomo en casa, que cada guía vaya acompañado con su autoevaluación. Identificar los momentos en los que se pueden dar procesos de autoevaluación, no necesariamente al finalizar el proceso. Si estamos hablando de evaluación formativa, sea durante todo el camino para que los estudiantes vayan autoevaluándose. Utilizarla como motivación para que los estudiantes participen de manera activa en el seguimiento de sus aprendizajes. Desde que se haga de manera consciente, va a ser un buen proceso. Orientar procesos metacognitivos mediante preguntas que los lleven a reflexionar sobre lo aprendido. No olviden que no es solo si me gustó o no me gustó el ejercicio, sino también que vayan más allá, que los lleve a la reflexión. O importante, por eso se dice que deben orientarse procesos metacognitivos a través de preguntas. Estas preguntas orientadoras van a facilitar este proceso en el que nuestros estudiantes van a poder decir de manera objetiva qué calificación o qué nota se merecen en el proceso de autoevaluación. Retomar los hallazgos para establecer estrategias de mejoramiento o seguimiento a los aprendizajes de los estudiantes, es decir, oportunidades de mejora, fortalezas, debilidades, y de esta manera establecer planes de acción, pero que sean desde el mismo criterio del estudiante que puede hacer para mejorar. Bueno, por acá entonces les traje un ejemplo de una autoevaluación que se está incorporando en algunas guías de la institución educativa Caracas, y este material me lo facilitó una compañera. Les muestro entonces una manera en la que podemos entonces eh, organizar las autoevaluaciones o la autoevaluación que debe ir o que debe acompañar la guía. Criterios, logrado, un proceso por mejorar. Entonces se le dice, esta es una autoevaluación para chicos pequeñitos, para estudiantes de transición. Por ejemplo, uno de los criterios es, soy responsable en el desarrollo de los trabajos y tareas asignadas. Logrado, en proceso o por mejorar. La idea es que como son pequeños, que los chicos con el acompañamiento de sus padres o de manera individual, coloreen el color, si verde si lo lograron, en proceso amarillo y por mejorar en rojo. De esta manera los estudiantes pueden hacer una introspección, revisar cómo va su proceso y también pensar qué pueden mejorar.
Muy bien, entonces tenemos por acá otro criterio que es comprendo con facilidad las instrucciones y los temas, participo en la producción de imágenes, video, entre otros, hacemos referencia acá o se hace referencia acá al momento en el que el estudiante le envía al maestro el producto. Entonces, sea una imagen, un video, una infografía, el material que se le pida, de qué manera el estudiante participa. Estos ítems, logrado, en proceso o por mejorar, pueden ser reemplazados por básico, por mejorar, alto, en proceso o logrado, superior. Ya cada uno lo define. Este es solo un ejemplo para niños pequeños de preescolar, pero ya para chicos más grandes, ahorita les voy a mostrar dónde pueden ingresar para hacer sus propias rúbricas de autoevaluación. Miremos por acá otro ejemplo, son preguntas abiertas. ¿Cómo es mi rendimiento académico realizando los trabajos y prácticas en mi casa? ¿Cumplí con las metas planteadas? ¿Terminé a tiempo las actividades? Son preguntas que los estudiantes se pueden hacer y que ellos mismos pueden responder y aplican para cualquier grado. Las que acabamos de ver eran para un grado inferior, para los grados más pequeñitos, para la básica primaria y preescolar, y este ya es como más amplio. Ya ustedes le van haciendo las adaptaciones que consideren teniendo en cuenta su contexto. Por acá tenemos entonces un ejemplo de lo que vamos a encontrar en los retos para gigantes. En los retos para gigantes que tenemos guías elaboradas desde el grado de transición hasta el grado quinto. Estas guías pueden ser utilizadas por los estudiantes o los docentes, les pueden hacer adaptaciones para que sus estudiantes accedan a ellas y que se conviertan en el material que ellos deben desarrollar. Ya cada docente pues determinará si las quiere enviar tal cual o si quiere eh, solo sustraer una parte de ellas y trabajarlas. Están en la página del Ministerio de Educación, solo le dan retos para gigantes y les salen de inmediato. Bueno, entonces acá encontramos unas fichitas. Al finalizar cada eje temático van a encontrar unas fichitas. En esas fichitas miren lo que se plantea, la valoración del aprendizaje, la autoevaluación. Entonces miren, por ejemplo, esta primera que dice valora tu aprendizaje, sí, no, a veces, y la pregunta es relaciono la capacidad con el volumen. Obviamente es de matemáticas, entonces el estudiante pone sí, no, a veces. Esta ya es muy específica del área, ya no tanto con lo actitudinal, sino con lo conceptual y procedimental. Expreso la capacidad en unidades de volumen. Observemos por acá la segunda, por ejemplo, comprendo qué es la colonia en nuestra historia. Y en la última que dice, uso el lenguaje adecuado al contexto en el que me comunico. Ahí nos damos cuenta pues que tenemos tres áreas y que a cada una en la guía, en la misma guía, se le va planteando este proceso de autoevaluación. Si tienen dudas pueden recurrir a ellas y allá pueden tomar ejemplos y hacerle adaptaciones para las guías que ustedes están elaborando. Aquí viene la coevaluación, algunos se preguntarán, pero coevaluación, ¿cómo lo vamos a hacer? Si es que la coevaluación se hace con el par. Es importante que recordemos que en estos momentos las familias juegan un papel muy importante y si ustedes quieren pueden utilizar la coevaluación en el trabajo con las familias. Entonces tenemos estas opciones. Con los pares, pues en estos momentos es difícil, a no ser que sean estudiantes más grandes, que no sean los pequeños, sino de secundaria y de la media, incluso del grado quinto, y que ustedes como docentes planteen foros, debates en diferentes plataformas. Pero entonces, como, eso no, como este ejercicio no le llegaría a todos los estudiantes, la propuesta es que tengamos en cuenta a las familias, quienes son los que evidencian de primera mano el trabajo realizado por el estudiante, permitiendo contar con información que nutre la retroalimentación y permite establecer consideraciones positivas o de aspectos por mejorar en relación a las estrategias que el docente tiene en cuenta en el proceso de enseñanza. Miren qué importante, acá entonces nuestras familias se involucrarían en este proceso, ya cada docente determinará si lo utiliza o no.
Bueno, pasamos acá entonces a las rúbricas. Para ello, por acá les traje un enlace en el que más adelante al que más adelante pueden acceder. Le dan pues le dan en el buscador Cristian Ahumada, rúbricas o matrices de valoración, y él les explica el paso a paso de cómo elaborar una rúbrica. El autor nos plantea todos los beneficios que tienen las rúbricas. Entonces dice, promueve expectativas claras de aprendizaje e indica los aspectos por mejorar, reduce la subjetividad, nos permite la descripción de los desempeños, recoge los criterios con los que se valorará el trabajo. Bueno, ustedes saben que el sistema de las rúbricas o matriz de valoración, como lo llaman algunos, permiten establecer cómo está aprendiendo el estudiante. Y en ese sentido se puede considerar como una gran herramienta de evaluación formativa para que la aprovechemos cuando se convierte en parte integral del proceso de aprendizaje. Entonces por acá les voy a mostrar qué características pueden tener las rúbricas, pero no olviden que ustedes pueden remitirse a esa página que les mostré. Igual yo les puedo enviar la presentación con mucho gusto y ahí acceden a la forma o los pasos para realizar rúbricas. Bien, entonces tenemos que es importante utilizar una que facilite la toma de decisiones al momento de valorar el trabajo del estudiante, teniendo en cuenta el decreto 1290. Entonces se sugiere establecerla en estos términos a partir de estos desempeños: superior, alto, básico o bajo. Pero entonces acá este bajo, pienso que ustedes desde el Consejo Académico deben tomar decisiones. En algunas instituciones educativas hemos decidido que a estos estudiantes que no aparecen o que no entregan ningún producto o que no se les ha podido valorar el proceso, y que estamos incomunicados con ellos porque no sabemos nada de ellos ni de sus familias, les vamos a poner un no evaluado. Pero eso depende de cada establecimiento educativo, es una opción, ustedes ya lo deciden. Entonces van a tener en cuenta esos desempeños. Es muy importante cuando hablamos de los aspectos por valorar, tener en cuenta los descriptores que permitirán asignar cada una, llamémoslo así, de estas notas o desempeños o dimensiones o categorías cualitativas, teniendo en cuenta la escala que ustedes definan en el consejo académico. Entonces el docente va a identificar cada aspecto a valorar y deben estar alineados con la actividad o con los aprendizajes que buscan desarrollar. Es muy importante porque definen el nivel en el que se encuentra el desempeño del estudiante. Entonces, en cada categoría el estudiante podrá saber eh, qué debe mejorar, en qué estado se encuentra, y también es una motivación para el seguir realizando como las actividades o las tareas propuestas, mirando así la progresión del desempeño. Entonces hay que tener presente que estos descriptores se deben establecer. Por acá entonces les muestro una rúbrica de evaluación de la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, que se está analizando para hacerle unas mejoras, y que la idea es que sea una rúbrica que sea más, que abarque más población. Entonces miren en los términos en los que está planteado: el criterio, participación en las actividades, escritura de textos, lectura de textos, seguimiento de instrucciones para realizar los trabajos. Bueno, y otro tipo de ítems o de criterios que encuentran por acá. Acá ya van a encontrar unas preguntas más libres. Entonces tenemos cuál actividad disfrutaste más y por qué, con cuál actividad tuviste mayor dificultad y por qué aprendiste y qué facilitó este aprendizaje. Acá volvemos a lo mismo, entonces el siempre sería el superior, el casi siempre sería el alto, el pocas veces sería el básico y el nunca sería el bajo. Aunque en algunos establecimientos han determinado que mejor es ponerles un no evaluado, porque teniendo en cuenta pues como las condiciones de nuestros chicos para no generar pues como más cargas a las familias. Bueno, por acá entonces también les presento otra vez los retos para gigantes, y encontramos que en los retos para gigantes en cada día van a encontrar un informe semanal que van a hallar allí, que forma parte de la heteroevaluación. Es decir, el maestro ya define qué aprendió el estudiante, cuáles aprendizajes alcanzó y los ubica en estas casillas.
Entonces, el estudiante que lo hizo de manera superior, el que lo hizo de manera que le faltó un poco para ser superior, teniendo en cuenta los criterios de los desempeños, y el estudiante que le falta un poco más para alcanzar el aprendizaje. Esto lo encuentran en los retos para gigantes, que son ideas que pueden tomar para hacer sus rúbricas, sus autoevaluaciones o lo que deseen y valorar los procesos o la progresión de los aprendizajes de los estudiantes. Por acá nos encontramos entonces con los portafolios o portafolio de evidencias que ha cobrado pues relevancia en este contexto, en esta época y desde hace mucho tiempo se viene implementando en la educación. Bueno, sabemos que el portafolio es una colección de documentos donde el estudiante exhibe su esfuerzo, su progreso, los logros. Es una forma de recopilar la información, nos demuestra las habilidades de los estudiantes, cómo piensa, cómo cuestiona, cómo analiza, cómo sintetiza, cómo produce y cómo interactúa. Entonces es muy interesante utilizar esta estrategia con ellos y máxime, en este momento en el que necesitamos como que la organización de los documentos y de los materiales que ellos van a entregar sea muy clara y que permita que nosotros de verdad podamos valorar el proceso. El portafolio es una actividad de evaluación que tiene muchas características, entre ellas es que es continuo, sirve para evaluar de manera formativa durante y después del proceso. Es reflexivo, promueve que los estudiantes reflexionen y hagan una introspección sobre sus aprendizajes. En él se recogen diferentes tipos de evidencias. Es importante que allí se recopilen o se compilen los trabajos, los proyectos, las tareas, las evaluaciones. Ya ustedes definen qué uso le pueden dar a los portafolios. Bueno, otras recomendaciones y consideraciones asociadas a la evaluación. Vamos a mirar entonces qué se va a hacer con el CIE, qué va a pasar con las pruebas y cómo vamos a gestionar la evaluación en nuestros establecimientos educativos. Vamos a empezar entonces con el CIE. Es importante que en el marco de la autonomía institucional se reflexione sobre el número de reportes y los periodos académicos que se van a establecer teniendo en cuenta la contingencia. Todo esto lo van a definir en el Consejo Académico. El uso de la escala de valoración nacional, los desempeños pues, para hacer el seguimiento y la valoración del trabajo de los estudiantes. Definir pues cómo lo van a hacer. Los criterios de reprobación asociados a la inasistencia, de qué manera van a calificar a estos estudiantes. Es muy importante que todo esto sea comunicado en el Consejo Académico y que se apruebe también en el Consejo Directivo y que se divulgue. Debe ser divulgado en los medios establecidos para comunicarse con los padres de familia, acudientes y estudiantes. Esta es una decisión, pues, y estos cambios que se están tomando en estos momentos tienen que ver con lo que está pasando en el país, entonces es algo transitorio, no es por siempre, pero o sea, merece o requiere un análisis porque el CIE va a tener unas modificaciones transitorias, pero son modificaciones y que se tienen que dar a conocer y definir si van a ser transitorias o de qué manera lo van a tomar en el establecimiento educativo. Bueno, es muy importante tener en cuenta también que la evaluación o el CIE es un componente del PI, entonces todas estas decisiones que se tomen deben quedar registradas y deben hacerse por resolución o ya cada establecimiento educativo definirá la forma. Bueno, ¿cuál es la invitación entonces para nosotros el día de hoy? Lo primero es que las actividades educativas que organicemos sean flexibles, sean integradoras y contextualizadas, es decir, las mismas características de las guías de aprendizaje, que se reconozcan las características individuales de los estudiantes, sus capacidades en términos de autonomía para poderlas realizar. No podemos recargar más a las familias, si bien nos están apoyando y nos están acompañando, ellos no tienen algunos el conocimiento para acompañar este proceso y se les va a dificultar un poco. Que sean posibles de ser desarrolladas con tranquilidad y en los tiempos disponibles. No podemos ser inflexibles frente a la situación que están viviendo, pero tampoco generar pues como
como el hecho o lo que hemos llamado nosotros, o que yo lo he llamado en muchos momentos, generar la lástima. No es eso, es simplemente reconocer lo que se está viviendo y las situaciones y el contexto en el que viven nuestros estudiantes. Debemos ser conscientes de las dinámicas de las familias y consideradas con sus condiciones y sus capacidades para que ellos de verdad puedan cumplir el papel de acompañantes en el desarrollo de las actividades. Muy bien, tengamos presente que muchas de ellas, de nuestras familias, tendrán que apoyar a más de un niño y que muchas veces tendrán un solo recurso tecnológico en casa, entonces va a ser complicado. Y que también se deben adecuar otros recursos dadas las condiciones de ellos. Gestión de evaluación. ¿Qué vamos a hacer entonces en los establecimientos educativos? Es importante que estas situaciones de trabajo o las guías de aprendizaje en casa o la situación de aprendizaje en casa en una condición de aislamiento demanda replantear las prácticas de evaluación. No podemos pensar que vamos a seguir evaluando como lo hacíamos de manera tradicional, sino que debemos pensar en estrategias que posibiliten el reconocimiento de los logros de manera autónoma, de los retos y de los posibles caminos que pueden seguir para alcanzarlos. Por lo tanto, se recomienda hacer explícitas las intenciones de las actividades propuestas, no es hacer un listado de actividades solo por cumplir, sino que tengan una intencionalidad pedagógica, teniendo en cuenta el objetivo planteado. Acompañar y recoger información suficiente para orientar la consolidación de los aprendizajes. No es posible que con una sola actividad o una sola estrategia o queramos que con una sola entrega nuestros estudiantes nos demuestren que adquirieron o que se consolidaron los aprendizajes, no olviden que para eso es la retroalimentación. Si queremos que nuestra evaluación sea formativa, también debe estar presente siempre la retroalimentación, es decir, el estudiante tiene la oportunidad de mejorar la entrega que ya hizo. Valorar la participación y comunicación a lo largo de todo este proceso, así como del diseño formativo, es muy importante que se haga seguimiento a la comunicación, a la participación y tenerla en cuenta cuando estemos ya valorando el proceso como tal. Para apoyar la autorregulación se debe incorporar la autoevaluación, ya se los expliqué anteriormente, comunicando desde el inicio lo que se espera del estudiante. Bueno, por acá entonces les traigo unos ejemplos de ambientes innovadores a partir de los cuales es posible evaluar el aprendizaje y el desempeño del estudiante. Les recuerdo la importancia de la creación o diseño de situaciones de aprendizaje o de escenarios para poner en acción los aprendizajes. No es enseñar de manera aislada, es aprovechar el contexto nuestro para presentarles a ellos situaciones de aprendizaje que les permitan que el aprendizaje adquirido sea realmente, o que el aprendizaje que se adquiera sea realmente significativo. Deben ser hilados a la realidad, en donde el docente explore y ponga en juego toda su creatividad, que plantee tareas, actividades, problemas o ejercicios que evidencien el desarrollo integral de los estudiantes y que permitan que todo este conocimiento se transfiera a otros contextos, es decir, el trabajo por competencias. Para ello entonces se propone la elaboración de blogs, las fanpages, creación de canales en YouTube, los foros, los debates, elaboración de audios y videos, talleres estructurados con roles y tareas concretas, diseño de noticieros, exposición de los mismos, obras de teatro, entrevistas, tertulias, el juego de la tienda, los cineforos, campañas ambientales, olimpiadas, análisis de caso. Bueno, cada uno teniendo en cuenta a sus estudiantes, teniendo en cuenta las necesidades, teniendo en cuenta el nivel en el que se encuentran, planteará diferentes ambientes o estrategias o formas en las que ellos pueden demostrarnos que alcanzaron los aprendizajes planteados. Para finalizar, les quiero compartir los apoyos que desde el programa Todos Aprender se les comparte a los maestros en los libros o los textos pres y entretextos correspondientes a las áreas de matemáticas y lenguaje. Encontramos rejillas de evaluación, encontramos también rejillas o rúbricas de autoevaluación a las cuales pueden acceder y hacer las adaptaciones dependiendo el área que ustedes acompañen.
Algunos recursos sugeridos para el seguimiento. Tenemos unas apps, tenemos unos bancos de rúbricas y un material impreso en el cual ustedes pueden encontrar, como les expliqué ahorita, unas rúbricas bien interesantes, son ellos retos para gigantes y secundaria activa. Me interesa especialmente que ingresen a este portal o a esta página que se llama Web del Maestro, Evaluación con Rúbricas, en el que van a encontrar muchos ejemplos a los cuales ustedes les pueden hacer adaptaciones. Y bueno, las apps con las que ustedes pueden interactuar con sus estudiantes y otros bancos de rúbricas donde se les enseña cómo hacerlas o cómo elaborarlas teniendo en cuenta sus necesidades. Con respecto a las pruebas Saber 11, han resultado pues muchas inquietudes en torno al tema. Entonces, el decreto 532 de 2020, en su artículo primero, exime de la presentación del examen de estado como requisito para el ingreso a los programas de pregrado de educación superior a todos los estudiantes inscritos para la presentación del examen de estado prevista para el 15 de marzo de 2020. En su parágrafo nos dice que en el evento que las condiciones de salud pública impidieran la realización del examen de estado fijado para el 9 de agosto, los estudiantes inscritos también quedarán eximidos del cumplimiento del requisito, es decir, que se pueden presentar a las universidades sin tener este resultado. Y por acá también entonces se suspende en la resolución 220-2020, se suspenden las fechas de inscripción ordinaria y extraordinaria eh, del examen de estado IFE Saber 11 calendario A y se adoptan otras disposiciones. ¿Por qué este tema? Porque tiene que ver con evaluación y muchos docentes han tenido la inquietud y me la han manifestado. ¿Qué piensas ahora sobre evaluación? Después de este recorrido, ¿cómo creen que ven los estudiantes la evaluación y cómo la vemos los docentes en este momento? Yo espero que después de este camino recorrido haya más claridades, profes. Por acá les tengo un obsequio. Al inicio de este ejercicio o esta formación, les leí el texto sobre el águila y la manera como le da el empujón a sus hijitos para que puedan volar. Profes, este es un regalo, esta metáfora tiene un significado. Les quiero leer los obsequios que les traje. Cuando hay una tormenta, las aves se esconden, pero las águilas vuelan más alto. Renovarse como el águila es necesario para mantenernos activos y en el escenario. Volemos alto. Tenemos las alas, profes. Volemos alto. Profes, colegas, compañeros. Aprovechemos esta oportunidad para transformarnos, reinventarnos y continuar luchando por sacar adelante esta misión de vida que elegimos. Si llegaste hasta aquí, es porque en tu alma hay un águila que todavía cree en la educación y que esta será la única que transformará la sociedad. Muchas gracias por su atención.